Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Rebobinando. Nuevamente en otro capítulo los estaremos acompañando por este maravilloso mundo de la primera infancia. Recuerden que Rebobinando es un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimiento y es realizado en el marco del programa Buen Comienzo Antioquia por la organización Coredi en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Gobernación de Antioquia. Hoy tengo una invitada muy especial. Ya es conocida acá en la organización, llega hace poco y tiene muchísima experiencia. Y como siempre, mi compañera de set, Alejandra Otálvaro, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias por seguirme acompañando y aguantándome en esos espacios. Entonces yo quiero que sea Juliana quien se presente. Claro que sí. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José, Alejandra, muy contenta de estar acá el día de hoy con ustedes para compartir desde el programa de primera infancia todos estos aportes que hacemos a la población. Bueno, pero ¿quién es Juliana? ¿Qué hace? ¿Cuál es su formación? Un poquito más. En ese programa nos gusta conocer mucho acerca de nuestros invitados y de esa experiencia tan bonita que tienen. Claro que sí, José. Bueno, soy de formación psicóloga, llevo 5 años trabajando con la población de primera infancia en modalidad institucional y en modalidad familiar. Ya en estos momentos, durante este año he estado en la organización Coredi acompañando desde modalidad familiar. Bueno, entonces Alejandra, no menos importante, quiero contarles que el día de hoy, la intención de que estés invitada tan especial es que vamos a hablar acerca de los encuentros educativos grupales y los encuentros educativos en el hogar con sus características en la modalidad familiar, ¿correcto? Así es, José, hoy vamos a hablar de ese tema tan importante y tan crucial, ya que volvemos a la presencialidad y nos vamos a volver a desplazar a las unidades de servicio, a las unidades de atención. Vamos a tener otra vez ese contacto, lo que es modalidad familiar, con los beneficiarios del programa. Entonces, para eso nos acompaña Alejandra y nos va a contar un poquitico de cómo se hace cada uno de los encuentros. Bueno, entonces adelante, entremos en materia para que nos cuentes un poco de qué son los encuentros educativos grupales y los encuentros educativos en el hogar y sus características. Claro que sí, José. Bueno, como nos comentaba Alejandra, entre las funciones que tenemos los psicosociales dentro del programa está el hacer el acompañamiento en los encuentros grupales y los encuentros formativos en el hogar. Inicialmente les voy a compartir pues como estos encuentros grupales que se hacen una vez al mes, ¿cierto? Entonces contamos con unas unidades de servicio y, una vez por semana se acompaña pues como en los grupos y se hacen en unas unidades específicas, ¿cierto? La característica es que se puede acompañar una vez a la semana, pero hay poblaciones rurales que son muy dispersas. Por ejemplo, en el caso de Marinilla no nos pasa, pero hay en otros lugares donde la ruralidad, pues el desplazamiento es como muy lejos, entonces se acuerda la frecuencia distinta, pero siempre sin que se afecte como el objetivo y la calidad en el cumplimiento del programa, y debe ser acordado y afirmado pues como por el comité técnico. Bueno, es maravilloso porque el equipo de comunicaciones junto con el equipo de profesionales psicosociales tuvimos una invitación muy bonita durante el ejercicio de este programa. Tuvimos una invitación, yo creo que próximamente podrán estar viendo la invitación a la unidad de servicio que visitamos, ¿cierto? Fue muy bonita la experiencia, muy interesante, y ahí es realmente cuando uno entiende la importancia de la modalidad familiar y el acompañamiento de las familias y a los niños y a las niñas. Así es, José. Bueno, Juliana, cuéntanos un poquito cuánto tiempo debe durar ese encuentro educativo grupal y en dónde se hace, en qué lugar. Bueno, mínimamente los encuentros educativos grupales deben tener una duración de 3 horas. El lugar se elige de acuerdo a la situación de cada contexto, ¿cierto? Entonces, ¿qué se mira? Se mira la oferta, se mira la demanda, se hace una georreferenciación, ¿cierto? Entonces el comité, la coordinación del programa como tal hace como una articulación institucional y se establecen como esos lugares en un punto de encuentro que quede cercano como a todas las familias. La idea es que tengan pues como la posibilidad, sabemos que hay familias que vienen desde muy lejos, pero la idea es pues como que sea un punto de encuentro donde se tenga la posibilidad de que se tenga más población, ¿cierto? Y ya en coordinación se hace pues como la gestión desde esa articulación para contar con esos espacios cada 8 días para realizar el encuentro. O sea que podría ser fácilmente una junta de acción comunal, un salón social, cualquier espacio que esté adecuado para poder compartir con la comunidad y que sea de fácil acceso. Sí, José, así es. Entonces, en su mayoría contamos con las instituciones educativas, pues porque es donde se puede como adecuar más el espacio, los salones, pero sí también tenemos estos salones comunales, ¿cierto? Todo lo que, el espacio que cumpla con la calidad para el programa.
Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos cuentan. Entonces ahorita vamos a hablar un poco acerca de las orientaciones metodológicas, qué son, cómo se hacen, cómo se realizan y para que pongamos en contexto a todos nuestros profesionales psicosociales. Claro que sí, José. Bueno, entonces en los encuentros educativos grupales nosotros tenemos una estructura. La idea es que el encuentro sea muy dinámico, que cuente con diferentes espacios. Entonces, inicialmente contamos con un espacio de bienvenida. ¿Qué hacemos en este espacio? Los profesionales llegamos reconociendo cómo viene nuestra población, ¿cierto? Entonces identificando emocionalmente cómo llegan nuestras madres, cómo llegan nuestros niños, estas madres gestantes, conversar con ellos, qué ha pasado en la última semana, cuáles son esos cambios emocionales, todo eso que se le da como esa bienvenida y esa acogida a ese encuentro para que sea significativo para ellos, ¿cierto? En esta bienvenida, pues las agentes educativas disponen como de canciones, de dinámicas, de actividades, y también se les socializa como lo que se va a trabajar durante el encuentro, qué pauta de crianza, de cuidado y crianza se va como a enfocar, ¿cierto? Seguidamente se hace pues como un trabajo con los niños y niñas, más que todo es muy desde el juego, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros estamos muy orientados a la participación activa desde las madres, de los niños, pero se orienta mucho de la parte del juego, pero el juego siempre enfocado como en ese aprendizaje de lo que tenemos preparado para ese encuentro grupal. De los maravillosos 4 pilares, ¿cierto? Exacto. Okay. Pero entonces siempre utilizamos como ese juego y de ahí implementamos ya, entonces vamos trabajando con lectura, la exploración del medio, todo. Las profes son muy creativas, todos los profesionales parten pues como desde todas estas herramientas con las que contamos y se busca que se haga como ese diálogo y esa reflexión en ese encuentro, que se lleve el aprendizaje tanto los niños como las madres, ¿cierto? Digamos que para esto se dispone más o menos como de media hora y después se realiza un trabajo independiente, ¿cierto? Entre las familias, entre los niños y las niñas, y aquí entramos pues como los profesionales que acompañamos estos encuentros grupales. A veces estamos un profesional psicosocial, a veces un profesional en nutrición, pero nunca vamos juntos, ¿cierto? La idea es que las familias puedan aprovechar como toda la información que les podemos brindar. Entonces ya esta parte, que tiene una duración de 1 hora aproximadamente, también tiene su planeación, ¿cierto? Porque también es llegar en esta temática que vamos a trabajar en una introducción, en el reconocimiento, el recolectar saberes previos y también hacerlo muy dinámico, porque las mamitas también se nos pueden cansar de que todo el tiempo sea teórico. Entonces es como programar muy bien ese encuentro, pero siempre desde ese enfocados al aprendizaje, ¿cierto? A esa reflexión para el desarrollo de los niños, desde la gestación y en todo este proceso. Aquí es muy importante resaltar que debemos disponer de un espacio para los niños menores de 1 año, ¿cierto? Entonces en ese espacio debemos contar sea con colchonetas o debe estar adecuado con todos los protocolos de seguridad por los momentos que estamos pasando para dejar los niños, y los que son mayorcitos se disponen con las agentes educativas a realizar actividades enfocadas también en estos aprendizajes, en promover todo el desarrollo de la etapa en que se encuentra cada niño. Julián, es muy importante lo que nos cuentas porque finalmente está todo el escenario dado para poder tener un acercamiento y hacer una lectura de contexto muy objetiva de nuestras familias, poder entender qué puede estar pasando con la situación de derechos de nuestros niños y de nuestras niñas y cuáles son esas necesidades de pronto desde el apoyo psicosocial o apoyo nutricional que tienen de pronto nuestros hogares, ¿cierto? Se debe tener presente que este seguimiento de la formación a familias se debe hacer cada 3 meses, como lo dice el estándar 6, en el momento número 3. Bueno, entonces que sea el momento para que nos cuente esos encuentros en el hogar, cada cuánto se hacen y por qué esa estructura. Bueno, José, entonces partimos ya de que estos encuentros educativos, estos encuentros formativos en el hogar se hacen una vez por familia mensual. Entonces nosotros tenemos que garantizar ese acompañamiento, pero no solamente de las agentes educativas. Entonces lo que hacemos es que organizamos un cronograma que tenga la compañía de profesional psicosocial o de apoyo nutricional o de agente educativa. Esto varía mucho porque dependiendo la zona en que se encuentra la familia, pues vamos psicosocial y docente, o si vemos que es más cercano nos dividimos, pero lo importante es que mínimo cada familia debe tener un acompañamiento. La importancia de este acompañamiento es ese
aprendizaje y ese acompañamiento significativo en las pautas de cuidado y crianza para los niños desde una cercanía, desde la necesidad propia de la familia, ¿cierto? Que es lo que buscamos siempre, ese acompañamiento de acorde a la necesidad de la familia. Es muy importante en esta parte resaltar que no es válido, por ejemplo, que voy a un encuentro grupal y me reúno 15 minuticos allí con ella y este es este encuentro, no, ¿cierto? Tiene que ser en el hogar de la familia participante, porque aquí, como les contaré más adelante, se va a reconocer el contexto y de ahí vamos a identificar muchas cosas que vamos a empezar a trabajar. Entonces, y es individual para cada grupo familiar, entre más personas de la familia participen, pues mucho mejor, pero es solo para el núcleo familiar porque, como les decía, va priorizado según las necesidades de cada familia. Bueno, yo simplemente quiero decirles, hacer un reconocimiento a sus profesionales psicosociales, porque ganarse la confianza de un hogar para poder ingresar a su casa es difícil, entonces, porque uno no le abre la puerta a todas las personas en su casa. Entonces es un espacio muy significativo, es un espacio de muchísimo respeto, donde las familias pueden hacer esa devolución que requiere el profesional psicosocial para seguir identificando cuáles son esas formas de intervención que vamos a seguir llevando con todas nuestras familias. Así es, José, es una labor muy importante y muy valiosa. Ahora cuéntanos un poquito cómo hacemos ese encuentro educativo en el hogar y la metodología. Bueno, ese encuentro formativo en el hogar debe contener unas características específicas, ¿cierto? Nosotros debemos de ir con claridad en llevar qué pauta vamos a trabajar en cuidado y crianza, las actividades, quiénes son los responsables, siempre debemos de ir muy claro en que en ese encuentro nosotros vamos a estar enfocados en dejar un aprendizaje a esa familia, que nosotros en ese encuentro vamos a garantizar que el niño reciba algo y que vaya aprendiendo nuevas cosas para su desarrollo, para su formación, dependiendo de la necesidad de cada familia, ¿cierto? También tenemos una estructura en estos encuentros en el hogar. Aquí lo que hacemos es que llegamos inicialmente, hay un encuadre. Como les contaba ahorita en el encuentro educativo grupal, también allí hacemos la bienvenida a modo general, aquí lo hacemos a modo de familia, ¿cierto? Entonces yo llego reconociendo cómo me encuentro esta madre de familia hoy, cómo me encuentro el niño, cómo están emocionalmente, qué ha pasado durante la última semana. Nosotros siempre llevamos planeados los encuentros para el hogar, ¿cierto? De acuerdo a una pauta y crianza, pero a veces nosotros llegamos y nos encontramos una necesidad específica, ¿cierto? Porque hubo un problema, porque pasó algo, entonces en ese momento esa se convierte en la necesidad. Entonces en esta parte de encuadre, nosotros identificamos eso para saber cómo vamos a desarrollar el encuentro, socializamos esto también con la familia, ¿cierto? Y les socializamos qué vamos a trabajar y recogemos también como las expectativas que tienen durante el encuentro, qué quieren trabajar, o cuál es su necesidad específica para acompañarlos en este momento, ¿cierto? Disponemos en el encuentro, deben ser de 1 hora, hora y media aproximadamente, entonces en este espacio disponemos de media hora para realizar el trabajo en conjunto. Si es una mamita gestante, con actividades enfocadas a lo que vamos a trabajar, o con cada niño acorde a su ciclo vital, pero desde las actividades, desde ese mismo juego, también realizar como ese enfoque, pues como desde el aprendizaje y de la reflexión, para que se adapte a su vida cotidiana, ¿cierto? Luego disponemos pues como lo que es esa formación, esa educación de la pauta de cuidado y crianza. Como les decía, vamos con una en específico, pero entonces aquí ya se convierte un poquitico que la mamá nos dice, es que mi niño esto, o es que mi niño está haciendo esto, o es que es muy difícil manejar esto, entonces todo lo vamos haciendo acorde a la necesidad de esa mamá en lo que nosotros le podamos enseñar y podamos pues como trabajar con ellos. Ahorita les decía que cuando nosotros llegamos inicialmente hacemos una observación, ¿cierto? Y el reconocimiento. Entonces ya en estos encuentros también hacemos la identificación del contexto y miramos qué riesgos pueden haber y dejamos unos compromisos también como para ir mejorando en todo este aspecto físico, que tengan una condición de vivienda adecuada, ¿cierto? Que sean entornos protectores. Y ya para finalizar, lo que hacemos es que diligenciamos unas planeaciones de los encuentros, recolectando lo que hicimos en el encuentro, las debilidades, las fortalezas, y acordamos con esa familia lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro según sus necesidades o requerimientos. Bueno, yo creo que está muy completa toda la información, nos quedó muy claro la importancia de esos encuentros en el hogar y bueno, y como siempre, yo hago la parte aburrida de este programa y les digo que el tiempo se nos acabó. Bueno, recuerden que tenemos un espacio de formación a familias en la radio los martes a la 1:20 de la tarde. Ese espacio se llama Psiconéctate y es una iniciativa del equipo de profesionales psicosociales del municipio de Marinilla,
y es apoyado por la Oficina de Comunicaciones. También tenemos unos podcasts muy interesantes, muy divertidos, llamados Horizonte Familiar, en los cuales tocamos temas muy interesantes para nuestras familias. Y no se les olvide que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube de Organización Coredi. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, a nuestra invitada Alejandra, a todas las personas que nos están viendo, y recuerden que en Coredi primero los niños y las niñas. Por un desarrollo integral Más humano. Hasta luego, chao. Gracias.